Clasificación A. Apto para todo público. Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Ya estamos aquí de vuelta a Escuela TV. Mi nombre que aparece en la parte de abajo, el profe Samuel Villarreal. Soy tu maestro de español y estamos aquí para acompañarte y reforzar todos los conocimientos que has obtenido en tu escuela secundaria. Español segundo grado, ya lo sabes. Y no quiero iniciar el programa del día de hoy sin antes saludar a mi amiga y compañera de todos los miércoles, a la maestra Marcela Ponce, nuestra intérprete de lengua de señas mexicana. Maestra, un gusto y un placer compartir pantalla con usted. Chicos, chicas, ¿qué vamos a ver hoy? Hoy iniciamos un proyecto totalmente nuevo. Nuestro proyecto de hoy vamos a trasladar leyendas populares a a montarlas en una obra de teatro o en una escena. Entonces va a ser un proyecto muy interesante. Traigo ahí un material medio curiosón. ¿Por qué? Porque pues sabemos las leyendas típicas de México, pero aquí sí me quise ver un poco más regional. Entonces traemos ahí una sorpresita, traemos leyendas un poquito más regionales, más de aquí de la localidad, más de Nuevo León, porque sería interesante conocerlas y sobre todo poder transmitirlas, porque son pocos o pocas personas las que se saben ese tipo de leyendas y con todo lo técnico que conlleva lo académico para poder hacer y elaborar al final un muy buen guión de teatro, ¿ok? Entonces vamos a darle con este proyecto nuevo. Aquí está, vas a recopilar leyendas populares y vas a representarlas en escena. Muy bien, primero que nada, pues empecemos desde lo básico, a recapitular, a reencontrarnos con esos conocimientos previos que ya vimos en ciclos escolares anteriores. Toma en cuenta que este tipo de proyectos ya los estás viendo desde quinto, sexto año de primaria y solamente los estamos haciendo cada vez más complejos. Pero por si se te olvidó, vamos a recordar que es una leyenda. Y hablamos de que la leyenda en la literatura oral es algo vivo que crece con el ser humano, reactiva la memoria colectiva y forma parte de ese patrimonio intangible de la humanidad, algo que no se puede tocar, que no se puede ver, pero ahí está, ¿no? Este es un pequeño gran tesoro que va a depender también de la voluntad de todos para su permanencia en el tiempo. ¿Por qué va a depender de la voluntad de todos? Porque recuerda que las leyendas se van transmitiendo de generación en generación. Aún y aunque se escriban libros donde recopilen esas leyendas, va a ser responsabilidad o gusto de cada quien para poderlas compartir a generaciones futuras, ¿no? Entonces ya saben que es algo que se va transmitiendo por medio de la oralidad de una generación a otra, de padres a hijos y así sucesivamente. Y saber que desde la antigüedad el ser humano ha tratado de dar siempre una explicación a diversos fenómenos que ocurren a su alrededor y las leyendas muchas veces con esos toques sobrenaturales, esos toques místicos, vienen precisamente a eso, a darle esa explicación a lo que no podemos nosotros o la ciencia todavía no puede dar algún tipo de explicación. Es ahí donde entra esa parte paranormal, si lo queremos ver así. Muy bien, aquí la diferencia y semejanzas entre los mitos y las leyendas. Son cosas parecidas aparentemente, pero no, son totalmente diferentes al final. Si hablamos de semejanzas, pues bueno, las dos son de tradición oral, las dos van a venir a formar parte de una cultura del pueblo, las dos son de dominio popular y las dos contienen elementos de fantasía. Pero si hablamos específicamente del mito, pues aquí va a explicar el origen de las cosas. Si nos remontamos a esos mitos de los griegos, de los romanos, de los babilonios, pues eran historias o relatos que contaban el origen del hombre, el origen del universo, como aquí dice las divinidades, el origen de los dioses. Y cada una de las culturas va a tener sus versiones. Hay mitos
que se comparten entre diversas culturas. De hecho, hablando de de aquel relato donde una pareja con su familia se encargó de meterlos en una arca grandísima con una pareja de cada uno de los animales del mundo, es un mito que es compartido en diferentes culturas. Los mayas, los mexicas, los incas, los babilonios, algunas culturas chinas antiguas también compartían ese mito. Entonces es donde se habla de esa similitud. Aquí la pregunta es si existió realmente una divinidad que trajo un diluvio en todo el mundo, que aumentaron las aguas. Tal vez hubo una desglaciación, pero todavía no está documentada por la ciencia, o simple y sencillamente provenimos de un pueblo en común y de ahí surge el mito de a lo mejor algún huracán y se fue transmitiendo de generación en generación. Entonces esas son las preguntas que más o menos surgen a raíz de esto del mito. Cuando hablamos de las leyendas, aquí sí, totalmente diferente, porque las leyendas están basadas en hechos reales, tienen un fundamento histórico, los personajes realmente podemos comprobar que existieron, y hay personajes vivos y personajes muertos. ¿A qué nos referimos? Que existen ese tipo de apariciones, fantasmas y cosas así por el estilo, y existe también dentro de las leyendas una razón poética. Muy bien, aquí los mitos son la primera forma narrativa creada por la humanidad, y aquí cuentan sobre todo historias sagradas a través de ellos pues se intenta explicar el origen de las cosas del mundo, de la vida, del universo, y por esta razón los personajes son en su mayoría divinidades o seres semidivinos. Caso de Hércules o Heracles, depende de la cultura o mitología que lo veamos, por ejemplo, es Hércules en la, en la mitología latina o romana, y es Heracles en la mitología griega. Entonces ahí era un semidios. Entonces tenía esas cualidades divinas que no tiene el ser humano normal. Y aquí las leyendas, pues estas nacen de un elemento real al cual se le agregan elementos imaginarios o sobrenaturales o personajes muertos también, y tienen un valor histórico por su contenido y también por su antigüedad. En algunos pueblos las leyendas, igual que los mitos, han servido como elementos de cohesión y permiten conocer el funcionamiento de sus cultos. ¿Qué nos referimos de cohesión? De esa cohesión cultural. Son parte de como su gastronomía, como sus vestidos típicos, su arquitectura, pues también los mitos y las leyendas vienen a ser parte o formar parte de ese patrimonio cultural de esos lugares. Y las leyendas tienen también ese significado profundo dentro de la comunidad en la que se insertan y suelen tener esos elementos sobrenaturales, aunque esos elementos sobrenaturales no siempre tienen que ser de terror. Muy bien, aquí la función de la leyenda es transmitir una historia basada en una creencia popular, arraigada en un lugar, y con ello se busca explicar o darle un sentido a un lugar, suceso extraño que resulta difícil, sobre todo de entender. Además, nos va a ofrecer esa información acerca de la cultura y la diversidad lingüística del lugar con el que se relaciona. Aquí las leyendas pues son consideradas textos breves debido a que se desarrollan un solo motivo, es decir, únicamente va a ser un solo acontecimiento, y del mismo modo no suelen abundar en detalles, mucho menos en descripciones. Digamos que son relatos cortos, relatos que se encuentran ahí y solamente sucedieron, y yo me encargo de contarlos o transmitirlos a diferentes generaciones. Aquí traigo la primera leyenda, el del túnel del obispado. En el siglo XVIII, muchos son los que afirman que es tan amplio que hasta un carruaje del obispo la recorría, aquí sin ninguna dificultad, y que tenía comunicación con el convento de las monjas del Verbo Encarnado y con el palacio episcopal. Se cree también aquí, se habla de que este túnel del obispado, ya lo podrás tener ahí en el cerro del obispado, pues se llama, por donde está la paraestatal de agua y drenaje. Se encuentra también ahí la prepa 2, ¿sí, verdad? Está la prepa 2 ahí cerca. Entonces ahí tenemos el obispado. Se dice que hay un túnel que va también a lo que recorre parte de donde está ahorita la escuela de música, y también que llegaba a lo que es ahorita la catedral, y que conectaba también, ahí te va un dato histórico,
con la capilla, la primera capilla fundada en Monterrey, que es la Capilla de los Dulces Nombres, una capillita chiquita que está ahí a un lado de la Macroplaza. Esa es la primera capilla aquí fundada en Monterrey. Aquí los curiosos estudiantes de secundaria pues escudriñaron por los viejos muros de sus vetustos planteles y han visto no pocas veces cierta lápida misteriosa que cubre la entrada a este pasaje legendario. De igual manera, los visitantes del obispado, antes de su restauración, pues situaban el acceso del túnel en cierto enigmático hundimiento en el piso del oratorio. También pudieron verse al edificarse en la misma esquina de Morelos y Zaragoza, antiquísimos arcos de ladrillo a una profundidad que reafirmó, aunque sin confirmarla, la existencia de este misterioso túnel que se encuentra en el obispado o que parte del obispado. Entonces se cree, es una leyenda, que hay túneles que conectan. Era la forma durante una invasión que hubo de Estados Unidos. Se dice que de ahí se empezaron a distribuir armas también. Entonces ahí está una primer leyenda, una primer leyenda del túnel del obispado. Aquí para el folclorista español Vicente García de Diego, la leyenda es una narración tradicional fantástica, en esencia admirativa, generalmente puntualizada en personas, época y lugar determinados. Y como tal tiene ciertas características como son: 1. Las leyendas explican algún hecho con elementos sobrenaturales y a través de ellas se busca dar una explicación a estos sucesos. Número 2. Pues cambian con el paso del tiempo, pues se agregan detalles a la narración. Número 3. La contaminación, que tienen elementos de una leyenda en otra. ¿Ok? A veces se van fusionando varias leyendas para formar una leyenda un poco más compleja o un poco más interesante. Pero bueno, ahorita le seguimos con estas características de la leyenda. ¿Qué te parece si vamos a un corte? Aquí te esperamos la maestra Marcela y un servidor. No le cambies, que estás en Escuela TV. Nos cambia. Temporada 2. Esta temporada se viene muy buena. Les vamos a compartir lo que hicimos ahora a final del año en la Secretaría. Primer aprendizaje, la participación es un proceso. Conocer la capacidad de incidencia y de impacto del gobierno. Y además estar construyendo los cimientos y generando casos de éxito, ¿no? Hay una nueva realidad en nuestra ciudad, nos guste o no. Activo, afectan tu cerebro, te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos. Escucha lo que te digo, pues es verdad. El negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, carnal. Esto siempre acaba mal. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. La transición energética de los combustibles fósiles a las energías renovables. América Latina tiene el potencial para ser una de las piedras angulares del sector. Cualquier persona que trabaje en las energías renovables, no solo desde el punto de vista del ingeniero en energías renovables, es un pionero en el área y en el avanzar un poquito al mundo. Relatos que transportan, imágenes que narran un mundo que enamora, autores y artistas a cargo de Nuestros libros, sábado y lunes, 7:30 de la tarde. Nuevo Canal 28. Chicos, chicas, ya estamos aquí de regreso. Nos habíamos quedado en las características que deben de tener las leyendas o las características que tienen las leyendas en general. Vamos a continuar, no sin antes recordarte que nos puedes sintonizar todos los miércoles, segundo grado, estas secciones de segundo grado, por el 28.1. Estamos haciendo televisión totalmente en vivo. Ahora que sí se te dificulta podernos sintonizar a la hora que estamos nosotros, que es a las 4 de la tarde que empezamos nuestro programa, nos puedes seguir en cualquier hora
por las redes sociales oficiales, que son en Facebook, por Facebook, la página oficial de la Secretaría de Educación y la página oficial por Facebook de Canal 28. Entonces ahí estamos, ahorita estamos transmitiendo totalmente en vivo, pero si tienes alguna dificultad, como te lo repito, para vernos, pues puedes vernos en cualquier otra hora del día o cualquier otro día, porque los programas ahí se quedan. Si quieres buscar algún programa en específico, pues vete a la sección de videos y ahí mismo buscas el programa, nada más checas bien la fecha de transmisión, buscas qué miércoles quieres buscar, válgame la redundancia, buscas el miércoles específico y de ahí ya seleccionas el programa y ya te puedes poner a verlo, ¿ok? Entonces, ya dicho esto, continuamos con lo que nos quedamos pendiente de las leyendas. Las leyendas también tienen personificación. ¿Qué quiere decir con esto? Que se pueden encontrar nombres concretos, es decir, con apellidos. Hay personas reales que participaron en esas leyendas. Desgraciadamente ya no podemos preguntarles porque esas personas ya no están con nosotros. La localización y deslocalización. Algunas sirven para lugares concretos y ambas son frecuentes, sobre todo en leyendas geográficas. Los elementos fantásticos pues se pueden saber de criaturas o sucesos inexistentes. Aquí significado, ¿cuál será el significado cultural de una leyenda? Pues bueno, para poder hablar de este significado cultural en estos patrimonios orales, pues comprendemos primero lo que es la cultura. Y la cultura va a ser ese conjunto de conocimientos, creencias, saberes, costumbres, tradiciones, mitos también, leyendas, normas, valores que configuran la identidad de un grupo social, que regulan el comportamiento de los individuos que lo conforman. También, como lo vimos en el proyecto anterior, la manera de hablar va a ser parte de ese patrimonio cultural, de esa característica, ese sello distintivo que se va a diferenciar del resto de los pueblos o estados de la República Mexicana. Nosotros también estamos enriquecidos por bastantes leyendas, solamente que aquí muchas de esas leyendas fueron transmitidas obviamente de manera oral, pero también fueron musicalizadas. Si tú te pones a buscar muchos de los corridos de grupos regionales, en lo que te cuentan son leyendas. Entonces ahí te están platicando ya musicalizado una muy buena historia sobre alguien que algo le pasó, y cuenta la leyenda y cuenta la canción que había un tipo que se llamaba Santos Valdés, ¿sí? Así dice la canción, que fue a visitar 3 tumbas en los que había 3 muchachas que se habían peleado por él, y resulta que por azares del destino, Santos Valdés, cuando fue a visitarlas, cae fallecido, no sé si por un acto divino, por venganza, o no lo sabemos, pero eso cuenta la leyenda. Esa está puedes buscarla como una canción de varios grupos regionales, y ahí está, te digo, ahí están los ejemplos donde tú puedes ir encontrando diferentes relatos de este tipo. Lo que te digo es parte de la cultura. Siguiendo con este tema de la cultura, pues bueno, la cultura va a ser ese resultado de la acumulación de experiencias y de la adaptación de diferentes circunstancias que tuvo una población durante un periodo. Y es en esta cultura que se garantiza también la supervivencia de un grupo social. Las referencias de modo, tiempo y lugar son siempre útiles cuando se trata de analizar los aspectos culturales de una leyenda. Podemos apoyarnos de algunos cuestionamientos. El lugar es dónde ocurrió la historia, el tiempo, en qué época ocurrió la historia, el modo, qué hechos históricos se mencionan y también qué costumbres, tradiciones o creencias se mencionan a lo largo de toda la historia. Y ahí son esos pequeños detalles que nos dan a identificar y ubicarlo en tiempo y espacio, ¿no? Cuando hablamos de tiempo y espacio, es qué había o cómo se vivía, cómo era el contexto de la ciudad en donde se desarrolla, o el lugar donde se desarrolla la leyenda, para yo poder imaginar cómo era la vestimenta, la forma de hablar, la manera de comportarse, qué tanta tecnología tenían, o si de plano no tenían tecnología. Entonces todo eso es para ubicarme y poder comprender mejor la leyenda que me están contando. Aquí el conocer leyendas, tanto nacionales como de otros países, pues nos va a dar la oportunidad de entender
la concepción del mundo desde otra época o visión social, pues de igual manera se le atribuye cualidades mágicas o fantásticas a algo que aún no es comprensible por la mayoría o por todas las personas. Y aquí me viene a la mente otra leyenda así rápida. Se dice que hay un piso clausurado, no sé si alguien que nos está viendo tiene algún familiar que trabaja en la Clínica 25, la que se encuentra ahí en Lincoln y Gonzalitos, para ser más específico, y dice que tienen un piso que está clausurado porque hay apariciones de una enfermera. Unos dicen que es una enfermera, otros dicen que de un niño, y las historias de ahí, pues obviamente van variando de acuerdo a quién te las cuenta. No recuerdo cuál piso es, Marce, ¿tú te acuerdas? Dice, es arriba, ese está entre el 10 y el 17, puede ser entre el 11, 12, no recuerdo bien, pero sí dicen que ahí hay un piso clausurado porque han pasado cosas sobrenaturales. Hay que investigar, es una buena forma de investigar leyendas locales. También, estas nos van a permitir establecer una identidad cultural y una forma de entender la región o el país del que se hable. Es decir, conocer sus leyendas nos da una idea de su cultura y por consecuencia también de su gente, lo que te va a permitir a ti admirar y respetar las narraciones y conocer la visión de todo el mundo. Bien, aquí te traigo otra leyenda, Agapito Treviño. ¿Quién fue Agapito Treviño? Alguien muy famoso, de hecho tenía el apodo de Caballo Blanco. Hubo una película donde Pedro Infante personificó a Agapito Treviño, ya que Agapito Treviño será considerado como el Robin Hood de Monterrey. Él se habla de que nace en el año 1829 en la hacienda de Los Remates en Villa de Guadalupe, que es actualmente Guadalupe, Nuevo León. Anteriormente era una villa, ahorita ya es todo un municipio completo y complejo, lleno de tráfico, ¿no? A la edad de 18 años, Agapito Treviño ya era un ladrón conocido en toda la zona. Y aquí, en la parte en la que se hizo tan famoso, fue en su estilo para robar. Decían que llegaba montado en un caballo blanco, siempre, cargando una armónica. Al asaltar a sus víctimas, las obligaba a bailar desnudos, decía aquí, mientras que él tocaba una melodía y después los dejaba amarrados ahí en cualquier parte del monte. A pesar de su peculiar sentido del humor, nunca asesinó a nadie. De hecho, llegó a ser querido por mucha gente y se consideraba hasta cierto punto bondadoso, ya que no recurría a la violencia cuando robaba. Actualmente Agapito Treviño tiene corridos conocidos por los locales, por mucha gente local. Decían que no nada más Agapito Treviño asaltaba aquí lo que era la Villa de Guadalupe, Monterrey, y ahora sí como que las villas circunvecinas, porque todavía no eran municipios. Decía que también iba a asaltar a Saltillo, y existía el relato de que iba y venía en Saltillo en una sola noche. Y ustedes dirán, pero profe, pues Saltillo está aquí a 70 kilómetros. Sí, pero en aquel tiempo no había carros y él andaba a caballo. No se explicaban cómo le hacía. Una teoría creen que tenía secuaces en los que a cada determinado kilómetro iba cambiando el caballo, porque el caballo también de correr a cierta velocidad se va cansando. Entonces cuando el caballo se cansa, ya le tenían medido a qué altura o a qué distancia se cansaba el caballo, y Agapito cambiaba de caballo para seguir con al mismo galope, al mismo ritmo, hasta llegar a Saltillo. Asaltaba y se regresaba, y ya el caballo pues ya estaba descansado y podía ir y venir en una sola noche a Saltillo, Coahuila, y regresar. Esa es una teoría, pero quién sabe, a lo mejor el caballo que tenía Agapito era un caballo mágico, ¿no? Muy bien, al terminar el día, el ladrón legendario, este ladrón del que estamos hablando, pues cargaba con bolsas llenas de su motín para repartir una parte con las personas más pobres y el resto la escondía en una cueva que se encuentra en un cerrito que está cerca de donde ahorita está la presa de la Boca. ¿Sí? Según la leyenda, la fortuna de Agapito Treviño sigue escondida en esa cueva. De hecho, tiene ese nombre, la cueva de Agapito Treviño, la cueva de los murciélagos. Es muy común en esa cueva al atardecer, pues ver cómo salen las hordas de murciélagos para poder conseguir sus alimentos, ¿no? Algunas creencias locales dicen que el tesoro tiene una maldición del que la persona que lo encuentre y se va a volver loco. Otros dicen que las personas que lo tengan
y lo gasten en ellas mismas, pues van a morir. Pero hasta hoy en día no se ha encontrado absolutamente nada. Y por lo tanto sigue vivo el gran misterio de la leyenda de la cueva de Agapito Treviño. Está la leyenda de Agapito Treviño y aparte hay una leyenda sobre el tesoro de Agapito Treviño. Entonces ya estamos teniendo dos leyendas y que se está fusionando en uno. No sé si aquí viene, aquí sí lo puedes ver, ahí en pantalla, por eso me regresé. Se puede comprobar la existencia de Agapito Treviño y aquí está la orden de ejecución, porque era en aquel tiempo la forma de impartir justicia. Estábamos hablando de épocas muy atrás, en donde todavía era común las ejecuciones, pero si se alcanza a notar, aquí trae fecha del 24 de julio de 1854, ¿ok? Entonces ahí está. Y ahí es donde podemos nosotros comprobar que esta persona de la cual nosotros estamos hablando realmente existió y realmente vivió aquí entre nosotros. Aquí te traigo, antes de despedirme, aquí te traigo cómo era la ciudad de Monterrey en aquella época. ¿Ok? Ahí te va. Aquí está lo que es el Palacio Municipal. Si te fijas, la primera foto no la vas a reconocer. Es la calle Morelos, la calle Zaragoza, pero estas son fotos cerca de finales de 1800, principios de 1900, para que vayas ubicando y contextualizando cómo era vivir en esa época en la que no existían carros y el único transporte que existía era con carretas o a lomo de un caballo. Pero muy bien, chicos, chicas, qué bueno que nos acompañaste el día de hoy. Está haciendo mucho frío, quédate en casa, no pasa absolutamente nada. Aquí estamos tus profes, no le cambien, viene historia, viene formación cívica y ética. Y yo te veo el próximo miércoles de 4 a 4:30 aquí en tu sección de español en Escuela TV. Hasta luego, chicos. ¿Me depositas o te caigo ahorita mismo? ¿Qué tienes, Samuel? ¿Qué tienes? Ya te chingaste. Llama al 911. Tengo secuestrado a tu hermano. Más te vale que cooperes. Es extorsión. Tíralos a León. Llama al 911. Felicidades, señor Álvarez. Ha sido ganadora de nuestro sorteo anual. Es extorsión. Tíralos a León. Llama al 911. El gobierno del Nuevo León. María Fernanda García Sada, hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Gerardo? Soy la única autora en toda la historia de Nuevo León de haber sido invitada por cortesía a presentar su obra allá. En la Feria del Libro de Frankfurt, no más. ¡Wow! ¡Felicidades! Me decía el gerente, no tienes la voz que a mí me gusta, tienes que hacer así, tienes que hacer... Entonces aprendí. ¿Qué importa vivir de ilusiones? La transición energética de los combustibles fósiles a las energías renovables. América Latina tiene el potencial para ser una de las piedras angulares del sector. Cualquier persona que trabaje en las energías renovables, no solo desde el punto de vista del ingeniero en energías renovables, es un pionero en el área y en el avanzar un poquito al mundo. Los mensajeros de los dioses de Tenochtitlan tienen secretos que contarte en la exposición Tlatecayotl, los artistas de las piedras preciosas. Museo del Noreste, del 26 de octubre al 16 de abril. Paseo Santa Lucía, frente a la Macroplaza. Martes y domingo, entrada libre. Museo del Noreste, 15 años, contigo y ahora. Nuevo Canal 28. Somos el canal de Nuevo León. Clasificación A. Apto para todo público.
Hola, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en una sesión más de Escuela TV, ahora con la asignatura de Historia en segundo grado. Como hemos visto durante todo este periodo, este trimestre, hemos estado haciendo un análisis a lo que son las áreas culturales en México prehispánico, recordando que son Aridoamérica, Mesoamérica y también Oasis América. Esta es una parte fundamental que nosotros debemos de conocer, debido a que estas áreas culturales hay que conocer de que principalmente no era un país, no era México antes de ser el país como nosotros lo conocemos, recordando que antes de que el país pues fuera México, será conocido como el Imperio Mexicano. Antes del Imperio Mexicano, durante el periodo del gobierno de los 300 años de los españoles, el país era conocido como Nueva España. Y antes de Nueva España, antes de la conquista, pues es lo que nosotros estamos estudiando, la etapa prehispánica, cómo era México antes de la llegada de los europeos y que se transformara todo, hiciera toda una transformación cultural, política, económica, entre otros aspectos. Ahora hemos estado abordando algunas civilizaciones, dando prioridad a lo que son el análisis de estas culturas de la etapa prehispánica, pero sobre todo en Mesoamérica. ¿Y por qué se hace mayor énfasis o mayor conocimiento de estas culturas? Pues ya lo tienes considerado, de que la dinámica de esta población era sedentaria, que quiere decir que se establecieron en un mismo lugar porque ellos desarrollaron la agricultura, ellos la descubrieron, no la inventaron, simplemente pudieron manipular la naturaleza para que ya no fuera en sí el proceso tan tardado, y que al momento de ellos tener que meter mano ahí en el aspecto de hacer los cultivos y llevar a cabo todo un proceso y nuevas técnicas de cultivo, pues empezaron a habitar un solo lugar y ya no fue necesario estar como nómadas de un lugar a otro. Y es aquí donde hemos estado haciendo análisis sobre algunas civilizaciones de origen mesoamericano durante la etapa prehispánica, y no por ese simple hecho pues quiere decir que ya no existe y pues ya no queda nada sobre estas culturas en nuestro México actual. Consideramos que también es parte fundamental de la historia de México y también la base de la cultura de nuestro país. Ahora, vamos a comenzar a analizar lo que es el proceso de conquista. Cosas que ya hemos analizado es la ubicación de las áreas culturales, así como también la ubicación de algunas civilizaciones prehispánicas. También el análisis de la unidad de construcción del aprendizaje, que se llama la UCA, en el cual pues tienes que identificar unos ciertos aspectos sobre las ciudades prehispánicas, muy diferentes a las de la actualidad. Ahora lo que nosotros vamos a empezar a abordar en este tema es cómo fue el proceso de conquista de México. Aquí lo tenemos como segunda parte del tema de reinos indígenas en vísperas de la conquista. Y mostramos en pantalla también lo que es el aprendizaje esperado, que dice: reflexiona sobre las diferencias culturales entre españoles e indígenas en la época de conquista. Entonces, vamos a utilizar principalmente tu libro de texto, no importa la editorial que te estamos mostrando, simplemente con que sea de historia en segundo grado, el contenido pues es similar. También sugerimos también para que realices algunos apuntes, tu cuaderno de historia en la parte de las últimas hojas, o al igual si tienes una libreta especial para realizar los apuntes. También pluma y lápiz y algún dispositivo móvil con acceso a la internet, ya sea alguna laptop, tableta o celular que te permita buscar información en caso de que ahí realices algunos apuntes, y posteriormente puedas buscar en algunas páginas, considerando de que también sean confiables, para rescatar cierta información. Al igual también el mundo del internet te da un sinfín de información en la cual también puedes acceder para que despejes tus dudas. Y aquí tenemos algunas imágenes. Tenemos como una actividad de inicio aquí que nosotros consideremos algunas imágenes para identificar qué semejanzas hay entre uno y otro. Al principio tenemos del lado izquierdo una fotografía donde aparece Hernán Cortés y la primera visita que tiene con el máximo gobernante de los mexicas por primera vez en el año 1519, y al igual se representa por medio de una pintura. Posteriormente tenemos la imagen de dos personas que al igual podríamos decir, ¿ellos quiénes son? No sabemos, ¿verdad? ¿Quiénes serán ellos? No le hallamos algún parentesco en la historia de México, pero resulta ser que estos dos personajes pues simplemente son vienen siendo las descendencias tanto de Moctezuma
como también de Hernán Cortés. Estos fueron los principales personajes que, digamos, los protagonistas de lo que viene siendo el inicio de la conquista de México. Ellos vienen siendo sus descendientes después de 500, poco más de 500 años después, se juntan, platican sobre estos aspectos históricos de México y al igual también conviven en este aspecto. Podríamos considerar de que ya se acabaron esas descendencias, pero pues digamos que fueron sus tatarabuelos, ¿verdad? Estos personajes que inician también el proceso de mestizaje del México actual. Y aquí tenemos algunas preguntas que podríamos considerar para privilegiar el análisis sobre esta misma situación. Obvio que los mismos personajes que aparecen en la pintura son muy diferentes a los que aparecen en esta fotografía, por lo cual pues es la base de aquí de México. Es a través de un mestizaje en el cual la mezcla de españoles, indígenas, africanos, asiáticos es parte de la mezcla de nuestro país y de ahí deriva esta cultura que es muy diferente a cualquier otra nación, porque se comienza con base en su historia. Y aquí te presentamos una línea del tiempo. Ahorita nosotros estamos en la etapa prehispánica. Estamos a punto, durante el tercer trimestre, ya comenzarás a abordar el periodo conocido como el virreinato, que corresponde a los 300 años de gobierno de los españoles en México, y al igual empiezas a ver también un cambio estructural en aspectos de forma de gobierno, una forma de economía diferente. También una estructura social, cambia esta estructura social en la cual los europeos son quienes ahora se consideran como la máxima autoridad y posteriormente surgen nuevos grupos sociales y posteriormente, después de esos 300 años, comienza la etapa independiente de México, cuando ya se hace la independencia en el año 1810 y termina en el año 1821. La independencia de México no fue un proceso rápido que en ese mismo 16 de septiembre se haya hecho en la mañana, ya para la noche ya era México independiente. Fue tardado, fueron 11 años e incluso también algunos personajes como Miguel Hidalgo, José María Morelos y Pavón, entre otros, no supieron ni siquiera que el país se iba a llamar México, ni mucho menos la bandera, ni mucho menos el himno nacional y algunos otros aspectos que ellos no consideraron. Simplemente querían ver una nación independiente. Posteriormente, hasta la Revolución Mexicana, 100 años después, podríamos considerar el México contemporáneo hasta la actualidad. Todo el proceso de la revolución, el diseño por parte de Venustiano Carranza de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos conlleva lo contemporáneo. Te muestro este análisis de esta línea del tiempo para que tengas una idea de todo el proceso que vas a ver en el transcurso de la secundaria. Primeramente estamos en la etapa prehispánica y estamos a punto de llegar ahora a lo que es el virreinato. Y bien, el proceso de conquista y colonización del México antiguo. Aquí se muestra una imagen en la cual se muestra una línea del tiempo y es una serie de hechos muy cortos de año 1519, 1520 y 1521. Y se muestra una serie de procesos que al momento de llegar Hernán Cortés a estas costas de México, sobre todo en lo que es el territorio de Veracruz, comienza a hacer algunas alianzas con algunas otras civilizaciones y aquí comienza todo a hacer un cambio en el rumbo de la historia de México. Te comento que al igual puedes tomarle una captura de pantalla en caso de que nos estés sintonizando a través de las redes sociales o en caso de que nos estés viendo a través de Canal 28 en la televisión, tomes una fotografía para que tengas guardado esta línea temporal que viene siendo el proceso de la conquista de México. Hernán Cortés. ¿Quién era Hernán Cortés? Hernán Cortés de Monroy y Pizarro Altamirano nació en Medellín, pero en España, porque hay un Medellín en Colombia, este caso en España. Durante ese periodo todavía no existía en Colombia. Inició sus viajes de exploración con fines comerciales, pero dio un giro inesperado al conquistar la Ciudad de México, Tenochtitlan. Hizo algunos viajes de exploración saliendo de España. Llega a Cuba, llega a las costas también de la península de Yucatán. Ahí se encuentra a dos personajes, Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar. Hay una película que se llama En busca del Dorado, quizás has visto la historia de dos españoles que llegan a algunas costas y se topan con algunas civilizaciones indígenas. Y pues más o menos esta es la historia de estos personajes.
aunque a veces podríamos decir, pues es fantasía, ¿verdad? Fueron los primeros algunos exploradores y no fueron nada más estos personajes civiles, ¿verdad? Pero aquí en la historia de México se lleva a cabo también la historia de este personaje, sobre todo de Gonzalo Guerrero, quien después se une a las filas de la cultura maya y empieza a adoptar sus características tales como aparecen más adelante en algunas imágenes que te comenzaré a mostrar. La ruta de Cortés, una vez que llega a Veracruz, pues comienza su recorrido hasta la Gran Tenochtitlan, que era la Ciudad de México en la actualidad, pero ahí habitaban una cultura conocida como los mexicas. En su transcurso, él hace amistad con otros grupos pequeños de indígenas y se alían a él en busca de la llegada de este gran imperio que era conocido como los mexicas, recordando que durante este periodo existían grandes imperios, tales como los mayas, los mexicas y también los señoríos de Michoacán. Durante este periodo Moctezuma pues tuvo una revelación, vio un cometa y pues ese cometa no le traía buena suerte. Cuenta la historia que era de mal augurio y tenía la idea de que llegarían malas noticias más adelante. Y es aquí donde se empieza con el encuentro entre estos dos mundos, entre la historia de los europeos y de los indígenas. Pero esta historia la comentaremos hasta la siguiente sesión, que será el miércoles a las 4:30 para que no te lo pierdas. Y al igual también haremos un análisis y después una recopilación de todo lo que hemos abordado en este contenido. No te vayas, síguete quedando aquí con nosotros en Escuela TV. Las mujeres sí podemos... Pues van a sacar de onda a la gente. Marcela. ¿Marcela qué? Ponce. Es que está bonito tu nombre. Adriana Marcela. Así es. No, por eso te dije, Adriana, me gusta mucho. Un saludo a todos que invita a conocer nuestra historia. El acta fundacional de Monterrey es la ciudad de Nuestra Señora de Monterrey. El libro de Nuevo León, domingo 1 de la tarde. Deja tantito el cel y actívate. Si tú lo haces, yo también me apunto. Hagamos. Cuando te activas, te liberas. Actívate 30 minutos, 5 días de tu semana. Conoce más en libérate.mx. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Tu vida despega desde un nivel lleno de música, aplicaciones y, claro, videojuegos. Nivel 5, miércoles 6:30 de la tarde, sábado 6 de la tarde. La naturaleza es bella y útil, pero ¿somos también útiles a la naturaleza? ¿Cómo podemos favorecer a los ecosistemas urbanos? ¿Cómo alejar a los caracoles de nuestros huertos sin dañarlos, a ellos y a otros animales? ¿Y cómo pueden los hongos contribuir a la naturaleza cuando ya no estemos? Las respuestas ya están en Visión Futuro. Nuevo Canal 28. Buenas tardes a todos y todas, bienvenidos a Escuela TV. El día de hoy vamos a estar trabajando con la asignatura de Tutoría y Educación Socioemocional. Bienvenido todo segundo grado, estoy muy contenta de verlos aquí conmigo. El día de hoy vamos a trabajar el tema de liderazgo. Nos acompaña la licenciada Marcela Ponce de Lengua de Señas Mexicanas. Bienvenida, Marce. Bueno, el día de hoy vamos a trabajar el liderazgo, esta parte tan importante que tú tienes que desarrollar a lo largo de la secundaria para poder emprender tus metas y tus proyectos. Pero ¿qué es el liderazgo?
¿Cómo puedo ser un buen líder? ¿Qué tipos de liderazgos existen? Quédate con nosotros y a continuación te enseñaremos mucho más. Las recomendaciones de ahorita son que tengas libreta, pluma y tu libro, porque vamos a hacer el reforzamiento de este concepto. ¿Qué es liderazgo? El liderazgo, aquí podemos ver esta fotografía en donde se encuentran los 3 presidentes más importantes, que es Joe Biden, AMLO, que es Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, y el presidente de Canadá, que es Trudeau. Ellos son los líderes que lideran el norte del continente americano y son los 3 países más poderosos. Pero ¿cómo llegaron a ser presidente? Pues teniendo un buen liderazgo. A continuación vamos a hacer una dinámica en casita. Invita a tus amigos, a tu papá, a tu mamá, a que hagan esta dinámica en donde nos vamos a divertir muchísimo. Las instrucciones que te voy a dar es que todos los participantes hacen un círculo, vas a extender las manos, los brazos hacia el centro del círculo. Acto seguido tendrán que agarrarse de la mano más alejada del compañero que tienen al lado. En cuanto estén todos agarrados, enredados se puede decir, tendrán que deshacer el nudo. Fíjate, sin soltarse, como te muestra la fotografía, en donde están los brazos cruzados. El juego acaba al conseguir, cuando deshacen el nudo, pero sin soltarse, y estén otra vez en forma de círculo. Vamos a intentarlo desde casita, ¿sí? En donde invites a tus papás, a tus compañeros, para que esta dinámica tenga mucho éxito. Acto seguido de esto, si te fijas en esta fotografía, primero está el círculo y luego están los brazos, ¿sí? Entrelazados. Entonces, alguien tiene que tomar la iniciativa para guiar a los demás y desenredar el nudo. Pero ¿qué características debes de tener para poder dar instrucciones? Tú lo vas a ir descubriendo, ¿sí? Porque tú tienes una parte nata para ser líder. Nudo humano se le llama a esta dinámica. Cuando tú termines de hacer esta dinámica, voy a hacer estas preguntas. ¿Cómo se sintieron con este ejercicio? ¿Hubo un proceso de discusión sobre cómo desenredarse? No, que tú para acá, para allá. Entonces, ¿hubo diferentes opiniones? ¿O una sola persona dirigió el proceso para desenredarse? ¿Cómo llamarían a la o las personas que dirigieron? Pues déjame decirte que te invito a dejar tus comentarios en Facebook, sigue Escuela TV o en Canal 28 y platícame cómo estuvo esta dinámica y si lograste desenredar el nudo humano. Bueno, vamos a centrarnos con la persona que dirigió. La persona que dirigió tiene lo que es el liderazgo. ¿Qué es el liderazgo? Una influencia que se ejerce sobre las personas y que permite iniciativas para que trabajen en forma entusiasta por un objetivo en común. En esta dinámica, pues tu objetivo común era desenredarse, ¿sí? El líder es una persona que se distingue del resto y es capaz de tomar decisiones acertadas para el equipo. ¿Qué quiere decir acertadas? Que son buenas, ¿sí? Que van a lograr su objetivo, inspirando al resto a que deseen y se esfuercen por alcanzar una meta. ¿Por qué es importante el liderazgo, chavos? Es importante apostar por desarrollar el liderazgo desde muy jóvenes, desde ahorita. ¿Por qué? Pues para maximizar su potencial, su productividad y sus resultados. La participación de adolescentes en actividades que fomenten sus liderazgos, por ejemplo, en el deporte, voluntariados, llevar un curso de liderazgo o postularse como representante de clase. ¿Para qué? Porque ellos te van a guiar, porque todos tienen un objetivo en común.
platícame también y déjame en los comentarios de quién es tu representante en el grupo y si es un buen líder. Ahorita más adelante te voy a decir las características que tiene un buen líder. Experimentar y desarrollar el liderazgo se puede presentar en cualquier momento de nuestras vidas. Sin embargo, fomentar la posibilidad de tomar puestos de líderes durante la adolescencia y la juventud contribuye en su desarrollo como personas íntegras y como buenos futuros profesionales. Los beneficios del liderazgo, pues, es construir tu confianza, inspirarte y descubrir tu potencial. Los jóvenes líderes como tú tienen mayor ventaja que los demás para desarrollar la capacidad de alcanzar sus metas. Aprender a tener iniciativa. Por ejemplo, si tú ayudaste a dar instrucciones en el nudo humano, eso es iniciativa, permitiendo a que se arriesguen y busquen la mejor manera para afrontar los retos que se les presente, en este caso desenredarte. Los adolescentes que aprenden a ser líderes presentan un mayor impulso para su futuro. ¿Cuál es la misión de un líder? Pues bueno, conocer el entorno, desarrollar el pensamiento crítico, la inteligencia emocional, conocerte a ti mismo, agilidad, ejecución, simplicidad. El líder también tiene una buena dirección de equipos, una comunicación efectiva. Construyes la confianza de los miembros de tu equipo, empoderas, formas y gestionas a las personas de manera asertiva. ¿Sabes qué es lo que pasa cuando eres un buen líder? Hacer que las cosas pasen, siempre y cuando siguiendo un mismo objetivo. Estas son las 7 características del liderazgo empresarial o eficiente. Motivas a tu equipo, innovas con su creatividad. Es más, yo te invito a que si eres líder de un equipo, invites a todos tus miembros a que te digan una serie de ideas para innovar o desarrollar la creatividad y que tus trabajos estén mejor organizados y que tengan éxito en sus presentaciones con tus maestros. Saber delegar. Si no sabías, delegar significa que tú puedes apoyar a tus compañeros delegando, es decir, tú le delegas a tu compañero funciones que a ti te van a ayudar como líder del equipo a llevar otras tareas. Ser honesto. Siempre tienes que ser muy honesto con tu equipo para poder lograr la meta en común. Practicar la comunicación asertiva es tener una comunicación eficiente, que los miembros de tu equipo te comprendan y que tú seas una persona asertiva. El número 6 es resuelve retos con capacidad analítica. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las adversidades, obstáculos que se te presenten con tu equipo, los vas a poder solucionar en conjunto, no solamente tomando tú la decisión, sino con todos los miembros de tu equipo. ¿Para qué? Para empoderarlos. Y la principal es ser disciplinado. Tienes que ser muy disciplinado en conjunto con tu equipo. ¿Cómo sabemos si tenemos habilidades para ser un buen líder? Bueno, pues la primera es la confianza. Significa conocer a las personas, significa tener respeto a los demás y ganarse la confianza de tu equipo de que de manera conjunta y colaborativa podrán solucionar los problemas o lograr los objetivos en común. La honestidad. Pues la honestidad siempre, como lo mencionamos anteriormente, tener esa honestidad siempre como buen líder de tu equipo y no mentir solamente o cometer fraude para lograr el objetivo que tienen en común, porque a veces tú tomas decisiones malas y eso perjudica a tu equipo. El apoyo.
el apoyo de todos tus miembros para lograr lo que es la meta en común. Inspiración, sé un buen líder, inspira a los demás, innova, crea junto con ellos los proyectos, todo aquello que sea importante para ti. El respeto siempre con la tolerancia, siempre con tus miembros y la vulnerabilidad, que es expresar tus emociones de manera asertiva y conectar con los demás, que es muy importante. Bueno, ya para finalizar, comunica, pues saber transmitir lo que son las estrategias, el flujo de información, que no sea unilateral, es decir, que nomás sea para ti mismo, sino que la compartas con los demás. Ser un buen ejemplo. Delega, saber cuándo es el momento adecuado para delegar ciertas responsabilidades, tareas a otros miembros. Motiva. Motivar es inspirar a tu equipo y reconocer y fomentar el talento. Si tú identificas que hay talento en tu equipo, pues aliéntalos a que sigan desarrollando ese talento para que juntos tengan éxito. Muchísimas gracias por acompañarme en este segmento y recuerda vernos el próximo miércoles en Escuela TV. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias a todos y todas. Bye bye.